10. Agosto 1889. Estudio Clayton Co. El desalojo ocurrió de igual manera y en tiempo récord ante la mirada impotente de Emmett. Aunque era fácil culpar al comandante de policía por el abrupto término de la sesión, lo cierto es que el tiempo se había escurrido silencioso en la casa Clayton y la archiduquesa estaba a punto de perder el tren que la acercaría al puerto de Valparaíso para luego tomar el vapor de regreso al viejo continente. Fue el cónsul Linich quien miró su reloj y se dio cuenta del atraso, apremiando a María Teresa y su comitiva a regresar a la estación. Dígame que es mentira, lloró la austriaca, al pasar junto a Abby, quien, aún sentada en el suelo y asistida por Alexandra y la señora Tackett, intentaba recuperar la calma. Dígame que todo fue una farsa. Abigail, tiritando de un intenso frío que no venía de ninguna brisa, sino de una funesta convicción, se encontró con la mirada de la mujer y no pudo decir nada. No mentiría esta vez. El cónsul y su comitiva presionó a la archiduquesa a no detenerse y dejar ya la casa Clayton. Él miró a Abby con desprecio y salió sin palabras de despedida, ni siquiera para Emmet, quien se estaba asegurando de estrechar la mano de todos en el porche a pesar de la vergonzosa forma de concluir la recepción. No había sido un almuerzo de diversión para los europeos del Este. Entonces Sam corrió y alcanzó a una de las damas de compañía. Entre toda la conmoción, Samuel Brando no había perdido su sentido del deber y su rol en el estudio Clayton Co. Había sacado la placa seca de la rejilla y coloreado la imagen a mano, para luego situarla en la caja terciopelada más elegante del catálogo, aunque faltara el barniz. Nadie lo notaría. No sabía si la austriaca querría el retrato después del terrible vaticinio que le costó, pero lo entregó igualmente a su acompañante. Lo único seguro es que el doctor Clayton no devolvería ni una sola moneda de oro. El resto de las despedidas fueron igual de incómodas, pero más sugerentes. Los aristócratas tomaron sus abrigos y distribuyeron crípticos murmullos desde el pasillo hasta sus carruajes, marcados más por el asombro que por el temor. Todos observaron a Abigail con distancia y se marcharon realizando rápidas reverencias hacia la marquesa de Silas, quien apenas se percató de ellas. Ni siquiera había acompañado a su Alteza Imperial hasta la salida, pues decidió desde las vísceras. De rodillas en el suelo, sostenía el cuerpo de Abigail e intentaba contener sus lágrimas. Al diablo el protocolo nobiliario. No volvería a ver a la austríaca nunca más en su vida, probablemente. En pocos movimientos de muebles y adornos, los ágiles criados de la marquesa regresaron al estudio a la normalidad. Con la ayuda de Sam y la señora Tackett, Alexandra llevó a Abby hasta el sillón. Sin agobiarla con preguntas por el momento, le dieron un poco de sopa a pequeñas cucharadas, mientras el doctor y el policía discutían cerca de los ventanales. «Esto es abuso de poder», reclamó Emmet, alzando los brazos. Tuvo suerte de que la archiduquesa ya nos hubiese pagado lo acordado, porque si no, yo... «¿Usted qué, doctor?», lo tentó el policía. «Por favor, comandante», rogó la señora Schneider, compungida. Era la única de los invitados con la clara intención de quedarse. «No tenemos tiempo». «¿Tiempo para qué?», preguntó Sam, perdiendo por un momento su afabilidad habitual. El británico bufó y no dio espacio a la alemana para responder, ignorando las voces a su alrededor. «Como sea, el objetivo se ha cumplido. La sesión de hoy será portada en todos los periódicos de mañana. Los clientes aparecerán por doquier». «Lo dudo, sinceramente», respondió el comandante Pino, levantando las cejas. «¿Qué dice?» «El consulado detendrá la historia antes de que se divulgue, pagará lo que sea. Lo que se escuchó hoy aquí es un vaticinio muy delicado, que estoy seguro la archiduquesa de Austria prefiere creer que no es verdad». «No podrán pagarle y silenciar a cada persona que estuvo en este estudio», intervino Sam. «Cierto, pero lo que salga de sus bocas se tomará como simples rumores, chismes de tertulia, no una versión oficial», explicó Jacinto. «Tan chisme como el que asegura que la señora Clayton levita por las noches, que hizo un pacto con Satanás, que puede revivir a los muertos que retrata». La marquesa hizo un gesto de repulsión. «Asumo que no habéis creído ninguno de estos desbarros». «Asume bien», contestó Cortés, «pero solo creo que lo que puedo probar, y puede probarse que hay una medium legítima entre nosotros». Emmet soltó la taza de té en el platillo que un criado le había extendido, derramando un poco de su contenido al suelo. Creyó haber escuchado una broma. «¿Es usted un creyente?». El comandante miró al doctor con prudencia. «Digamos que estoy abierto a las posibilidades», puntualizó. «Más aún después del caso Harland. Aún no se ha hecho público. Debería aparecer en la prensa mañana o pasado, pero hace unos días arribó por correo internacional una valija de Belfast,
Yo mismo la escolté hasta el consulado. El astillero Harland y Wolff confirmó que el documento de propiedad del vapor SS Republic está firmado por la señora Rebeca Díaz, no por su esposo Aurelius, reveló sorprendiendo a todos los presentes en el estudio, sobre todo a Abigail, quien tapó su boca con ambas manos. Así que el heredero natural es su hijo Robert. No sé qué dice el testamento, eso podría complicar las cosas, pero el pobre chico pasó de batalla perdida a batalla por ganar. Bendito mozuelo, se ha salvado, expresó la marquesa. Jacinto asintió. Si querían buena publicidad para Clayton Co., cuando esto se sepa, la obtendrán. El mérito es de la señora Clayton, de nadie más, corrigió Sam, erguido tras el sillón, donde Abby intentaba recuperarse. El uniformado relajó de pronto los músculos de su cara, conmovido, acercándose un poco más hacia Abigail, pero manteniendo una distancia sensata. Demostró preocupación, no tanto por sus propios motivos, sino por el aspecto de la malograda chica que tenía enfrente. Hizo usted algo muy bueno por un niño desconocido en necesidad, le aseguró él, buscando con calidez la mirada de Abby. Sé que utiliza su talento para hacer el bien. Eso dicen todos quienes la conocen, así que espero pueda repetir la misma cortesía hacia este servidor público. ¿Y vuestra necesidad es un retrato post-mortem?, intervino la marquesa. ¿De un extranjero? No de cualquiera, precisó la señora Schneider, con los ojos irritados por el llanto contenido. Leopold Dünner, un criminal muy buscado, explicó Jacinto, y el retrato debe realizarse hoy. Emmet tomó aire para responder, pero Alexandra se le adelantó, alzando el mentón y la voz. Lamento decepcionaros, pero no será posible, respondió, muy cansada como para fingir profesionalismo, ni siquiera buena voluntad. La señora Clayton se encuentra afectada en demasía después de su última sesión y no está en condiciones de realizar una nueva con tan poca antelación. Hacedme el favor de reservar y regresar otro día. Soy yo quien define cuándo mi esposa está o no está en condiciones de trabajar, se inmiscuyó el doctor, mirando hacia Alexandra con severidad. Emmet, balbuceó Abby, angustiada por lo que presentía. Por favor. Es de verdad urgente, reiteró el comandante, culposo por presionar al adolescente, pero evidentemente ansioso por llevar a cabo su objetivo. Necesito que la sesión se realice cuanto antes. Esta misma tarde, necesito que la sesión se realice cuanto antes. El cadáver ya está aquí, en la bodega de la estación de tren. Viajó conmigo y regresará conmigo. Si no podemos tomar hoy el último tren, subiremos al primero de mañana. ¿Es que no veis las nubes allá afuera?, intentó la marquesa otra vez, estrujando su cerebro buscando justificación. Probablemente no estabais enterado, pero en temporada de invierno los retratos se realizan hasta las 3 de la tarde. Después de esa hora ya no hay condición de luz suficiente para... La habrá, la habrá. Le ayudaré en lo que me pida, le respondió él imperturbable. Según lo que había averiguado a través de testigos de sesiones pasadas, al parecer era indispensable que el rostro del fallecido apareciera nítido en el revelado de la placa para que éste se presentara frente a la médium. Le sorprendería cuánto florece la creatividad en medio de la adversidad. Las miradas atónitas de Sam y Alexandra, incluso de la señora Tackett, confluyeron en Abigail, que no hacía más que llorar en silencio. Estaba claramente abatida. Se está tomando muchas molestias por una simple fotografía, desconfió Emmet. Tiene que haber una razón muy poderosa para tanta urgencia. El policía asintió, resignado. Necesito algo más que una fotografía, admitió, evidenciando por fin el nerviosismo escondido, el mismo que expresaba la señora Schneider a flor de piel. Necesito una confesión. Jacinto Pino era, en términos literales, un pionero. No solo había inaugurado el cuartel general de policía de Valparaíso, sino que fomentó innovaciones en los aspectos de la ley urbana que tenían que ver con un secreto pasatiempo, la fotografía. Fue él quien casi 15 años atrás había incorporado el uso de retratos como medio oficial de identificación de delincuentes, una novedad para el país y también para el continente, y en 1887 decidió su más reciente osadía, retratar a más de 5.000 cadáveres de la morgue de Santiago para identificar desde personas desaparecidas hasta signos de enfermedades que en su momento fueron etiquetadas como causas desconocidas de muerte. Lo suyo era el terreno de lo visionario, de la experimentación, y buenos frutos le había traído. Probar las bondades de la fotografía post-mortem para este caso específico, particularmente la ofrecida por Clayton Co., le parecía tan lógico como consecuente. Abigail subió los ojos, aterrada e intrigada por partes iguales. Utilizó todo lo que quedaba de sus pocas fuerzas
para poner atención al retrato que el comandante comenzaría. Lo vio apretar su sombrero contra el pecho, suspiró y se sentó en una de las sillas para visitas. El tono de impotencia del uniformado les daba una pista de que el asunto no podía tomarse a la ligera. Los hermanos Arnold y Leopold Dünner, ladrones cincuentones y experimentados, eran fuertemente perseguidos luego de que escaparan de la cárcel de Lindsburg en Suiza en 1885. Habían sido condenados por el asesinato de una familia aristócrata a las afueras de la ciudad de Baden, 3 niños incluidos. Se les describía como forajidos y despiadados. Podían matar sin motivo aparente si se les presentaba la ocasión, solo por el placer de hacerlo. Tras su huida, se convirtieron en sospechosos de múltiples robos, violaciones y homicidios en varias ciudades de Europa, hasta que el año pasado corrió el rumor de que el par de criminales había sido visto embarcándose en un vapor desde el puerto de Londres hasta Valparaíso. En Chile, las autoridades jamás se enteraron de esto y las fuerzas policiales no recibimos advertencia alguna, continuó Jacinto, tenso. Así que en la comandancia nos pilló por sorpresa un telegrama urgente. En la tarde de ayer hubo un altercado en un bar de la estación de tren de San Pedro, no muy lejos de aquí, y mis subordinados en patrullaje de rutina apresaron a 2 sujetos acusados de iniciar la varaunda. No hablaban una gota de español, pero ni siquiera hubo que cotejar sus documentos. Estaban tan borrachos que se jactaban de ser los Dünner. Buena cosa que este país se haya llenado de extranjeros, opinó Sincero, pues algunos testigos le advirtieron inmediatamente a mis hombres que los indicados eran fugitivos peligrosos. No nos habríamos enterado de otro modo. El comandante explicó que se contactó entonces con la oficina del consulado de Suiza en Valparaíso y corroboró que eran nombres muy buscados, que había que retenerlos a toda costa. Uno de ellos, Leopold, quedó muy mal herido. Tenía 2 entradas profundas en el costado, una en su clavícula derecha y una en el cuello, propinadas por el cuchillo de labor de un jornalero. Agonizó durante la noche y había muerto en la madrugada. Su hermano Arnold apenas tenía lesiones leves. Lamentablemente, y después de horas de inservible burocracia, descubrieron que ni el consulado ni la policía chilena tenía jurisdicción alguna para mantener al suizo en custodia por delitos cometidos en país ajeno. Solo les correspondía la escena local. Según el código chileno, un delito de desórdenes en la vía pública se pagaba con 3 noches de cárcel, y él ya había pagado una. Tendrían que soltarlo pasado mañana, a menos de que lograran probar su participación en algún delito mayor en territorio nacional. ¿Y qué tiene que ver con la foto de su hermano muerto en esto?, preguntó Sam. Una mejor pregunta es ¿qué tiene que ver usted en toda esta historia, señora Schneider?, dijo Emmett, impaciente. Otelia respiró profundo con el mentón tembloroso, pero no dudó. Miró a Abby. Ella ya lo intuía. Leopold Dünner asesinó a mi hija. La marquesa de Silas, arremolinada en el sillón junto a Abigail, había escogido no moverse del lugar y mantener la adolescente bajo su brazo mientras la señora Tackett traía todo tipo de opciones de comida que la chica terminaba rechazando. Las mismas náuseas de la fatiga le impedían engullir. Ahí, conteniéndola como podía, la estrechó aún más al escuchar las palabras de Otelia Schneider, al entender que todo lo que presenció en aquella sesión terminó siendo cierto. Se persignó con la angustia en alza. El policía se enserió. Un chileno que compartía celda con los Dünner, Tomasino Leal, me aseguró que antes de morir Arnold bromeó con su hermano sobre morir de manera impresentable, ya que a Leopold le faltaba un trozo de oreja por un descuido reciente, y que ni siquiera había valido la pena, porque la chica que lo mordió se había lanzado del tren cuando intentaron violarla. La señora Schneider se tapó el rostro con sus manos enguantadas en encaje y rompió a llorar. Alexandra estuvo a punto de hacer lo mismo y Abby, con los párpados apretados, intentaba no oír a la joven alemana que gritaba en su cabeza. Una oreja sí, la otra no, balbuceó Otelia al recuperar el aliento, mirando la fotografía. Entiendo que eso fue lo que usted escuchó de voz de Erika en su laboratorio, habló el comandante hacia el adolescente, inquieto. ¿Es correcto? Abby asintió, sin subir la mirada. Sam tragó saliva y tomó la palabra. Pudo sentir entre sus dedos otra vez ese blando trozo de piel y hueso que en su momento no pudo identificar. ¿Este Tomasino es de fiar? Probablemente no, admitió Jacinto, honesto. El asunto es que no tiene razón para mentir, no gana nada. Además, trabajó más de una década para unos colonos alemanes en los bosques del sur, así que maneja el idioma como uno más de ellos.
Por supuesto que dice la verdad, lloró la señora Schneider adelantando unos pasos entre el grupo. Es mucha coincidencia para ser casualidad. Demasiada coincidencia, dijo Sam, contrariado, considerando que Erika tenía signos de haber mordido algo antes de morir. Encontré sangre ajena y un trozo de cartílago en su cavidad bucal. La señora Schneider hizo un gesto de emoción. El policía abrió los ojos al máximo por un segundo, ilusionado, pero prefirió mantener la calma. Lo que está diciendo es muy importante, muy. Podríamos llamarlo a declarar, señor Brando, pero la mordida no dejará de ser una coincidencia mientras no logremos validar una conversación carcelera que solo conocemos a través de la palabra jurada de un delincuente. Es una locura. Sin embargo, dijo, sin despegar la mirada en dirección a Abigail, si la señora Clayton corrobora la información de Leal, el consulado está dispuesto a respaldar su testimonio. Es la forma más segura de apuntar al último Dooner como sospechoso del caso Schneider y evitar que escape otra vez. Y mi Erika podrá descansar en paz, terminó Otelia en sonsonete de ruego hacia Abby. Emmett agitó la cabeza apuntando al comandante. ¿Me está diciendo que el cónsul Fisher aprueba esto? Bruno Fisher es quien tuvo la idea. La joven señora Clayton dejó que las últimas lágrimas rodaran por sus mejillas y juntó sus manos forradas en cuero. Se sintió como esas mujeres de que las antiguas tribus ofrecían como sacrificio humano a los dioses en los templos. Estaba siendo arrojada al fuego, al mal, sin posibilidad de retroceder o huir. Estaba a puertas de un final, el final de algo, de ella misma. Entrelazó los dedos y rezó. Nadie puede saber de esto, así que cuento con la discreción de Clayton Co., enfatizó el policía grave. Para efectos oficiales, solo vine a tomar una fotografía de un criminal buscado, una imagen para nuestros registros. La discreción es frágil, como la voluntad, comentó Emmett, sin ocultar el sarcasmo. El olvido es más conveniente, pero vale un poco más. Comandante y doctor se miraron los ojos unos segundos. Nada que requiriese el silencio de un montón de testigos podía realizarse únicamente de buena fe. 100 orbes, pronunció Jacinto. Sam exclamó un ¿qué? Y Alexandra ahogó su propia impresión. Las pupilas azules del doctor Clayton se habían dilatado, sonriendo con satisfacción. Extendió su mano hacia el uniformado y él, luego de dudarlo un momento, la estrechó. Olvidar será un placer. El cónsul pagará cuando reciba lo acordado, aclaró el policía, y si bien Emmett se incomodó al saber que no podría contar cada billete por adelantado, sabía que Bruno Fisher era un hombre de fiar. Seguro el consulado recibiría muchísimo dinero directo desde Suiza como recompensa por la captura de un criminal tan buscado. Doctor Clayton, os pido, no sometáis a su esposa a... Lo haré. Débil, un poco ausente, Abigail se levantó del sillón. La señora Schneider corrió hasta ella y tomó sus manos, dedicándole pequeñas reverencias. Le dijo gracias muchas veces. Abby no respondió a ninguna. ¿Estáis segura de esto?, preguntó Alexandra a la adolescente angustiada, apartando a la alemana con suavidad para tomar el rostro de la joven. Ella permaneció en silencio y caminó en pasos pequeños hacia su cámara de fuelle. «Traigan el cuerpo», exclamó Emmett, fuera del estudio. Pronto, 2 criados salieron de la casa, dirigiéndose a la estación, guiados por el comandante. Cuando ya estuvieron fuera de vista, el doctor se dirigió a su esposa desde el pasillo. Como ya sabe que debe preguntar Medium Clayton, y también lo que el fallecido debe responder, recalcó mordaz. Goce de libertad creativa por hoy. No hay libreto. Abby asintió, sin sentirse capaz de mirarlo. Pronunciar la palabra libertad frente a ella era la ironía más cruel. Minutos después, cuando Sam tuvo el cadáver frente a sí en el mesón del patio interior, sintió asco. Nadie tenía tanta experiencia como él con muertos de todo tipo, bien tenidos o necrosados, sucios o prístinos, pero este en particular tenía una aura enrarecida. Más que a muerto, olía a encierro y cerveza en mal estado. Tenía apenas unas horas de fallecido, y las arrugas de su rostro ya se habían marcado con exageración, posiblemente por una severa deshidratación. ¿Qué tanto alcohol había en su sangre cuando murió? Quizás estaba tan intoxicado que no alcanzó a temer por su deceso inminente, pensó Sam, pero también pensó que probablemente eludió un terror que merecía experimentar. Era un hombre muy corpulento y fibroso para haber superado ya los 50 años, tosco, con cicatrices y tatuajes desprolijos en diversas partes del cuerpo. Su rostro se había congelado en un ceño fruncido permanente que ya no había cómo suavizar. Lucía enrabiado o conteniendo un gran dolor. Llevaba puesta la misma ropa ajada y ensangrentada con la que murió, y en esas tendría que posar, sin acceso a mejor rango de guardarropa, con todas sus heridas abiertas
y no había señales de autopsia. Era posible que nunca le hiciesen una, pues eran costosas y las comandancias no gastaban un centavo en delincuentes caídos. Eso significaba que Sam tendría que hacer parte de ese trabajo, aunque demorara el inicio de la sesión. Discutió el procedimiento con Abigail y ella estuvo de acuerdo. De su maletín, Sam sacó un grueso ovillo de hilo negro, con el que solía coser labios y párpados cuando era necesario. Aquí había mucha piel que zurcir, también su lengua. Probablemente en la misma pelea de puño ajeno le cerró la mandíbula de golpe y la lengua quedó atrapada entre los incisivos. Cosió con precisión y cuidado, y cuando creyó que había terminado, se fijó que el cadáver sostenía una erección. Había que contenerla y, en lo posible, camuflarla. El priapismo post-mortem solía ser un indicador de una muerte violenta, muy común entre los ejecutados en la horca, por ejemplo, pero no sería problema frente a la cámara. En un ángulo preciso, el bulto en sus pantalones podría pasar perfectamente desapercibido. El problema era que esa erección podía presentar descargas inesperadas de orina o semen, por lo que, para proteger el mobiliario, había que optar por la practicidad. Sam procedió entonces a coser también el glande para bloquear el orificio de la uretra, con una puntada tan rigurosa como la del sastre Fabre Dumont. Limpió los rastros de sangre en su rostro y manos, pegó sus párpados bajo las cejas y arregló su camisa lo mejor que pudo, y aunque le hubiese gustado afeitar esa espantosa barba desasiada, no destinó más esfuerzo al cometido. Sabía que esta vez, como lucía el cuerpo o qué tan vivo parecía la escena orquestada, no era lo que la policía juzgaría en el resultado final. Entre la preparación y los ajustes lumínicos en el estudio, el equipo de Clayton Co. recién estuvo listo para realizar el retrato cerca de las 7 de la tarde. Si bien en el cielo oscuro tras los ventanales ya era de noche, afuera el sereno había encendido todos los faroles de la avenida. Una sesión nocturna era realmente inaudita. Con la marquesa de Silas como modelo provisoria, Abigail realizó varias pruebas de nitidez con papel de albúmina hasta que dio con la cantidad justa de candelabros y el tiempo de exposición necesario. Había enviado al comandante y a la señora Tackett a buscar todas las velas que encontraran en la cocina, en la alacena, en el ático, disponiéndolas luego en forma grupal y circular. También habían puesto sábanas blancas colgando entre las estanterías y espejos del estudio para ayudarle al rebote de luz. Había esperma derretida por doquier e innumerables posibilidades de desastre ante un mínimo mal movimiento. Entonces, Sam trajo el cadáver hasta el centro del salón. No utilizaron el sillón esta vez, a pedido del comandante Pino. Mantuvieron el cuerpo del criminal en la silla de traslado y esposaron sus manos tras el respaldo, aunque pareciese dramático e innecesario. Su cabeza caía como látigo hacia adelante, aún con la pinza de madera siendo de apoyo desde la nuca, así que acordaron echar mano al accesorio elástico que terminaría de sujetarlo desde su frente, ya que se camuflaba fácilmente bajo el abundante cabello lacio del suizo. En una pequeña pizarra de tiza que la señora Tackett utilizaba en la cocina para llevar las cuentas de las botellas de leche y las canastas de huevos, el policía escribió Leopold Dünner, 18, 8, 1889, y la dejó en el regazo del hombre inerte a fin de que la información apareciese en la fotografía. Aquello era parte del protocolo estándar que había designado en los registros policiales. Así, sin importar por cuántas manos pasara el retrato o cuántos lo vieran, ningún oficial podría confundir al susodicho con otro criminal de poca monta. El doctor cerró las puertas del estudio y dio instrucción a la señora Tackett de que nadie los interrumpiese. Luego se sentó con un brandy en una de las sillas para visitas a observar cómo sucedía todo. No era una sesión para aparentar. La marquesa lo llamó para que tomase su rol en la toma, pero Emmet le hizo un gesto vago para que continuaran sin él. Lo cierto es que no le gustaba para nada el retratado y prefería quedarse en una prudente distancia. Abby preparó el chasis con la placa sensibilizada, regresó y lo situó correctamente en su cámara. Ahí, en esa rarísima penumbra de diminutas flamas por doquier, con un asesino extranjero en la mitad del salón, Abigail Clayton resistió una náusea repentina al inspirar tan profundo como le fue posible. Agradeció el aire en sus pulmones y relajó los nudillos. ¿Estáis listos, señor Brando? Listo, marquesa, respondió él, chequeando por última vez el equilibrio del cuerpo en la silla con ruedas y alejándose luego de la escena. Se irguió a unos pasos del comandante Pino y la señora Schneider. Alexandra asintió y volteó hacia el adolescente. Ambas se miraron fijo, expectantes y turbadas, como si en segundos fuese a hundirse el río y dejar de respirar. Podéis proceder, medium Clayton.
Abby revisó que el rostro del cadáver estuviese centrado en el visor. Los ojos de ira de Leopold parecían juzgarla. Ella tembló. Luego quitó el protector de latón y lo dejó en el piso. Entonces se acercó el lente, sacó la tapa y comenzó a contar los segundos en voz alta. Esta vez, dada la insólita fuente de luz, y para que la fotografía resultase, la placa debía exponerse por 7 minutos, como si fuese un antiguo daguerrotipo. Nadie hizo un comentario, nadie se movió. La fotógrafa intentó concentrarse, abstraerse, pero en el silencio tenso del estudio podía escuchar con claridad el murmullo sutil tras las puertas que daban al pasillo. La señora Tackett recitaba un Ave María en francés. Abby tapó el lente. La quietud no se desarmó. Volvió a situar el protector de latón en la cámara y desarticuló el chasis con el pulso agitado. El ensamblaje se sentía más pesado que nunca entre sus manos. Con todos los ojos sobre ella, caminó lentamente hacia el estrecho laboratorio de la esquina, acompañada por cada crujido en el parqué. En la puerta se detuvo, como tantas otras veces, y se persignó en su mente. Su respiración se aceleró. En el vaivén de sus recuerdos, cualquiera de sus experiencias anteriores ahí dentro le parecieron de pronto tan pequeñas, insignificantes, infantiles. Jamás había sentido tanto terror en su vida como en aquel preciso segundo, erguida en el umbral de la oscuridad absoluta. Estoy segura de que todo saldrá bien, balbuceó la marquesa de Silas, sin esconder su nerviosismo. Se refería al retrato. Quizá no. Abigail le sonrió débilmente, conmovida. También a Sam. Ha sido un placer trabajar a vuestro lado, dijo, y entró a la caseta. Cerró la puerta empujándola lentamente con uno de sus pies. El último haz de luz a su alrededor se extinguió. El hermetismo era total. Hacía frío y las náuseas habían empeorado. Podía paladear el burbujeo agrio que venía desde su garganta, así que tragó fuerte para resistir un poco más. Le pesaban los párpados y la angustiaba perder el conocimiento. El temblor en sus rodillas era tan violento que no sabía por cuántos minutos más podría mantenerse de pie, así que tanteó los frascos en la repisa frente a sí, reconoció pronto la textura de las etiquetas y vertió los elementos correctos en la primera vasija, la del revelado. Luego, liberó la placa de ensamblaje tan rápido como pudo y la hundió en el líquido con la ayuda de su usual varilla de vidrio. La silueta del retratado comenzaría a aparecer en cualquier momento. La varilla se resbaló por su guante de cuero y cayó al suelo. Ávila sintió quebrajarse. Apoyándose en una de las paredes con las manos adormecidas, se rindió un vómito explosivo. Pensó en los hombres buenos que habían tenido la suerte de tener en su vida, su padre, Samuel Brando, Mariano Monsalve, el reverendo Jara a pesar de todo. Se aferró a sus rostros, a sus sonrisas, por si esa calidez tuviera la magia de protegerla de lo malo, de los malos. El hombre que ahora estaba junto a ella no era uno bueno, jamás lo había sido. Ella tosió ahogada y escupió un resto de bilis para poder hablar, sin dirección precisa, entre las sombras. ¿Mató? ¿Asesinó usted a Erika Schneider? Abigail era una chica bastante espigada para su edad, pero Leopold Dunner la superaba por mucho en altura y densidad. Olía a sudor y alcohol, hacía extraños sonidos guturales, saboreando algo que le parecía divertido. Murmuraba frases imposibles de descifrar. No deambulaba como las otras presencias solían hacerlo, se quedó ahí, quieto junto a ella, inclinando incluso como si disfrutara el espectáculo de desechos viscerales que escurrían por el vestido y hasta los zapatos de la joven fotógrafa. Ella sintió unas grandes manos rozando su falda, un aliento cerca de su oído, tiritando. Aún sin atreverse a subir la mirada, aunque no pudiese ver nada, sí se atrevió a preguntar otra vez: ¿Usted asesinó a Erika Schneider? Ahora, los dedos callosos del suizo rozaban su seno derecho. Abby se estremeció. Con la otra mano, él fue quitando una a una las pequeñas peinetas que sujetaban el moño alto del adolescente hasta que éste se desarmó cayendo los mechones dorados por su espalda. No aguantó más el llanto. Los susurros ininteligibles del forajido se transformaron por fin en palabras, palabras en alemán. Solo entonces Abigail cayó en la cuenta de que, sin importar lo que él dijera, ella no entendería un carajo. Jamás aprendió ese idioma extranjero. Todo su sacrificio no tendría sentido si no era capaz de reproducir después cada sílaba correctamente. Una suerte de extraño alivio la embargó y vio ante ella la excusa perfecta, la posibilidad de huir sin recriminaciones. Estiró, ilusionada, los dedos hacia la manija de la puerta. Leopold Dunner la empujó contra la pared y la jaló del cabello con tanta fuerza que pensó que su cuello se quebraría. Luego forzó uno de sus débiles brazos hacia atrás
inmovilizándola. Gritó de dolor. ¡Abigail! Gritó la marquesa a su vez, apurándose hacia la caseta. Emmet la interceptó exclamando ¡atrás! Con un gesto perverso. Se paró justo en la puerta del laboratorio, bloqueando el paso a cualquiera que se acercase. ¡No la interrumpan! Algo está sucediendo ahí, se alteró el comandante Pino, dispuesto a abrirse camino a golpes si era necesario. Que nadie se acerque, los amenazó el doctor. Es parte de su performance, ¿no lo entienden? Nuestra medium tiene una fascinación por el drama. Esos gritos son de verdad, le dijo la señora Schneider angustiada. Debería ayudarla. Sam intentó acercarse por su lado, pero recibió el mismo gesto intimidante de su empleador. Ese laboratorio tenía una sola forma de entrar y una sola forma de salir. Señora Clayton, ¿está bien, señora Clayton?, preguntó el italiano en el volumen más alto que pudo a la distancia, por si ella podía escucharlo. ¡Abigail! En el forcejeo, un par de frascos cayeron del mesón y esparcieron sus contenidos en la madera. Un aroma intenso y ácido llenó el aire mientras una fuerza invisible torcía el brazo de Abigail con tan violencia que su hombro estaba a punto de dislocarse. Se desmayaría de dolor. Estaba tan alterada que ni siquiera se percató de lo que el suizo tenía en su otra mano hasta que lo acercó al cuerpo del adolescente, a su vientre. Era algo delgado y puntiagudo que, con movimientos precisos, logró rasgar cada capa de tela de su elegante vestido carmesí. La varilla de vidrio, rota y astillada, se había convertido sin querer en un perfecto puñal. Schade, dass wir nicht in einen zu sind, dich fallen zu sehen. La primera estocada fue la peor. Sintió el objeto desgarrando su carne con aterradora pericia. Rogó por ayuda en la oscuridad. Se descontroló de pánico. La segunda estocada la recibió a unos centímetros de la primera, y con la misma fuerza. También la tercera y la cuarta, junto antes de desplomarse en el suelo como una muñeca de trapo. La varilla rebotó a su lado y rodó lejos, mientras su sangre comenzaba a mezclarse con las pozas de vómito y orina caliente. En su desvarío, y antes de desvanecerse, su único pensamiento fue que Emmet la regañaría, la golpearía por manchar otra vez su costoso parqué. El doctor Clayton voltó ante el último grito, desconcertado, y se congeló de miedo como nunca antes. Era una locura, era imposible, pero habría jurado que escuchó la voz de un hombre ahí dentro. El comandante Pino tomó al británico de los hombros y lo empujó hacia un lado, haciendo que se estrellara ruidosamente contra uno de los muebles del estudio. Luego se abalanzó hacia la puerta del cuarto oscuro, rompiendo la manija en medio del arrebato. El ardor de las velas iluminó el interior del laboratorio, tenue. La marquesa cayó de rodillas y su grito desesperado se escuchó agudo y tormentoso, más allá de la avenida del silencioso poblado de Atlas. Bailando en su propio mar embravecido de aguas y químicos, el retrato de Leopold Dünner flotaba a la deriva con su cuerpo delineado en perfectos grises, pero no su rostro. El lugar que la cabeza del suizo ocupaba en la fotografía fue de a poco desapareciendo tras una extraña mancha ennegrecida, una quemadura que comenzó en sus ojos y fue expandiéndose por el vidrio humedecido, como si la ausencia de facciones fuese la prueba más ineludible de su ausencia de humanidad.